En mi trabajo como psicóloga, y no solamente como psicóloga, me centro en el alma, porque el alma es el centro, el alma es el eje, el alma es el espacio esencial desde el cual el ser humano se realiza como ser humano. Entonces podemos trabajar psicológicamente, enfocando las patologías desde las distintas escuelas de psicología y a mí me sucedió que en un determinado momento de mi propio estudio, desarrollo, comprensión, pasaje por distintas líneas, conocimiento, mucho estudio, mucha investigación y fundamentalmente desarrollo interno, trabajo interno. Voy sintiendo, voy viendo que los distintos lineamientos de la psicología se quedan en la periferia de problemáticas centrales que se resuelven seguramente y por supuesto con las terapias adecuadas pertinentes al momento de la consulta, pero que con el tiempo es recurrente la pregunta, la consulta, la crisis, la repetición, por instancias que parecería ser, esto fue lo que me fue mostrando la experiencia, que esas distintas escuelas, esos distintos enfoques terapéuticos no alcanzaban a abordar realmente, al menos desde la inquietud desde la cual se me fue presentando en la consulta clínica, en los espacios de trabajo y en la propia investigación, dirigida hacia la expansión de conciencia, al desarrollo del ser y al inconsciente colectivo, que luego me permite acceder a aquello que yo llamo patrones arcaicos. Cuando describo en el alma irrumpe este árbol central, este árbol que articula el árbol genealógico con el árbol del grupo álmico, este espacio central donde a todos por ser seres humanos nos atraviesan, nos interpelan memorias que no están en el inconsciente. Y entonces ahí hay un salto. Las escuelas terapéuticas, los trabajos terapéuticos, el abordaje terapéutico es fundamental, es sustancial. De hecho, no hay evolución sin trabajo interno, no lo hay, no es posible. Es la vía del trabajo interno, el autoconocimiento es el eje, es uno de los ejes centrales, pero no se agota en el yo, en los yoes, no se agota en el consciente inconsciente, no se agota en hasta aquí resolví este conflicto. Si así fuera, perfectamente viable para determinadas personas, por supuesto, es así suficiente, y otro tanto expresa, pues para mí no. A mí comienza a llegarme la consulta desde muy temprano en mi ejercicio profesional, estamos hablando de muchos años. Yo me gradué en El Salvador a principios de los 80, o sea, una formación psicoanalítica, además con escuela en formación psicoanalítica en grupos de estudios paralelos, privados, que era lo que además se usaba, vamos a decirlo de esa manera, en aquel momento, sigue siendo obviamente, pero es
referencial de lo que era el momento en aquella década de la fuerza del psicoanálisis. Y en un momento, y aún siendo muy joven, digo aquí, el inconsciente y las respuestas que da el inconsciente me llevan a seguir investigando qué más hay. Allí entonces hago mi posgrado en psicoanálisis transpersonal, junguiano, la escuela de Jung de psicología transpersonal. Y junto con esto, formación en el área corporal, en expresión corporal, en dinámicas corporales, en todos los trabajos que tienen que ver con movimiento. Artes marciales fue otro de mis ejes, las artes marciales en mi vida. Y siempre la búsqueda interna de la expansión del espíritu, de la expresión del alma, siempre buscando la integridad, el proceso de integrar la integridad, esto que es la esencia, la dignidad del ser humano. Y entonces las distintas escuelas, paso por las escuelas sistémicas, sigo indagando en las líneas transpersonales, empiezan los abordajes en otras áreas de conocimiento y de síntesis de trabajos ya dirigidos a lo espiritual, no lo religioso, sino lo espiritual, no lo religioso solamente, como por ejemplo religiones comparadas, como por ejemplo empezar a indagar en el estudio de la Kabbalah, los procesos que luego fueron importantísimos en la década de los 90, todo el despliegue de lo que fue Magnified Healing, todos los grados, si así los podemos llamar, en realidad no son grados, son estadios dentro de la misma línea de sanación de Magnified a través de Giselle, Kim y Catherine Anderson, quienes trajeron a la Argentina allí a mediados de los 90, Magnified Healing, y entonces integrar, ensamblar, desplegar, siempre pensando en lo terapéutico, siempre pensando en la integridad del ser humano, siempre buscando qué hay más allá de esta patología, este síntoma, esta crisis, este sistema, esta familia, donde en lo que a mí me llegaba a la consulta, las terapias, los distintos procesos terapéuticos, los distintos abordajes gestálticos, sistémicos, psicoanalíticos, de terapias articuladas, ya cuando los terapeutas comprenden que entonces se van incluyendo, incorporando otras líneas terapéuticas dentro de aquella que fue la línea madre, en este caso psicoanálisis, la formación psicoanalítica fuerte. Y sucedió y sucedía que seguían apareciendo consultas donde volvíamos a preguntar, me volví a preguntar, ¿y dónde está el punto, el movimiento guardado en esa memoria? ¿En qué lugar, en qué espacio? Que trabajando con distintas líneas, al tiempo surge la consulta similar. Esto llevó al despliegue de debe haber otras zonas. Y entonces lo transpersonal, Jung, Maslow me fueron llevando a lo que sigue, que es el alma.